Misterios dolorosos y horas de la pasión. Reflexiones Libro de Cielo Luisa Picarreta Reflexiones de la Quinta Hora, 9 p.m., 9:25 Noviembre 25, 1909 Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en la agonía de Jesús en el huerto, y apenas haciéndose ver el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, los hombres no hicieron otra cosa que trabajar la corteza de mi humanidad, y el amor eterno me trabajó todo lo de adentro, así que en mi agonía, no los hombres, sino el amor eterno, el amor inmenso, el amor incalculable, el amor oculto, fue el que me abrió grandes heridas, me traspasó con clavos abrasadores, me coronó con espinas ardientes, me dio de beber hiel hirviente, así que mi pobre humanidad, no pudiendo contener tantas especies de martirios a un mismo tiempo, hizo salir fuera ríos de sangre, se contorsionaba y llegó a decir: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero no la mía, sino que se haga tu voluntad. Lo que no hizo en el resto de la pasión. Así que todo lo que sufrí en el curso de la pasión, lo sufrí todo junto en la agonía del huerto, pero en modo más intenso, más doloroso, más íntimo, porque el amor me penetró hasta en la médula de los huesos y en las fibras más íntimas del corazón, donde jamás podían llegar las criaturas, pero el amor a todo llega, no hay cosa que le pueda resistir. Así que mi primer verdugo fue el amor. Por eso en el curso de la pasión no hubo en mí ni siquiera una mirada amenazadora hacia quien me hacía de verdugo, porque tenía un verdugo más cruel, más activo en mí, el cual era el amor, y donde los verdugos externos no llegaban, o cualquier punto que quedaba sin tocar, el amor hacía su trabajo y en nada me perdonaba. Y así es en todas las almas, el primer trabajo lo hace el amor, y cuando el amor ha trabajado y la ha llenado de sí, lo que se ve de bien en el exterior no es otra cosa que el desahogo del trabajo que el amor ha hecho en el interior. Más 81 11 45 enero 22, 1913 Estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús, especialmente en lo que sufrió en el huerto. Entonces me he encontrado toda sumergida en Jesús y Él me ha dicho: hija mía, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor, por lo tanto, faltando el amor se precipita en la culpa. Por eso, el amor, para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos. Casi me trituró más que bajo una prensa, me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. El segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios, y el Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado, esto es, que cada culpa me daba una pasión especial. Si la pasión fue una, el pecado en cambio me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo, y así se rehizo la gloria del Padre. El tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre, y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor, con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre, con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas. Todo esto lo sufrí en el huerto, fue tal y tanto el sufrimiento, las muertes que sufrí, los espasmos atroces, que habría muerto de verdad si la voluntad del Padre hubiera llegado a que yo muriera. Después continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente Cedrón. El bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía piedad, todo bañado con aquellas aguas puercas, y me ha dicho: hija mía, al crear el alma la vestí de un manto de luz y de belleza, el pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad, volviéndola repugnante y nauseante, y yo, para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma, permití que los judíos me arrojaran en este torrente, donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí, porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas, en las narices, en la boca, tanto, que los judíos tenían asco de tocarme. Cuánto me costó el amor de las criaturas, hasta volverme nauseabundo a mí mismo. Más 13:34 Noviembre 19, 1921 Estaba haciendo compañía a mi Jesús agonizante en el huerto de Getsemaní, y por cuanto me era posible lo compadecía, lo estrechaba fuerte a mi corazón tratando de secarle el sudor mortal, y mi doliente Jesús, con voz apagada y agonizante, me ha dicho: hija mía, dura y penosa fue mi agonía en el huerto, quizá más penosa que la de la cruz, porque si esta fue el cumplimiento y el triunfo sobre todos, aquí en el huerto fue el principio, y los males se sienten más al principio que cuando están por terminar. En esta agonía la pena más desgarradora fue cuando se me hicieron presentes uno por uno todos los pecados. Mi humanidad comprendió toda la enormidad de ellos y cada delito llevaba el sello de muerte a un Dios, y estaba armado con espada para matarme. Delante a la divinidad la culpa me aparecía tan horrenda y más horrible que la misma muerte. Solo al comprender qué significa pecado, yo me sentía morir y moría en realidad. Grité al Padre y fue inexorable.
No hubo uno solo que al menos me diera una ayuda para no hacerme morir. Grité a todas las criaturas que tuvieran piedad de mí, pero en vano, así que mi humanidad languidecía y estaba por recibir el último golpe de la muerte. Pero, ¿sabes tú, quién impidió la ejecución y sostuvo mi humanidad para no morir? Primero fue mi inseparable mamá. Ella al oírme pedir ayuda voló a mi lado y me sostuvo, y yo apoyé mi brazo derecho en ella, la miré casi agonizante y encontré en ella la inmensidad de mi voluntad íntegra, sin haber habido nunca ruptura alguna entre mi voluntad y la suya. Mi voluntad es vida, y como la voluntad del Padre era inamovible, y la muerte me venía de las criaturas, otra criatura que encerraba la vida de mi voluntad me daba la vida. Y he aquí que mi mamá, que en el portento de mi voluntad me concibió y me hizo nacer en el tiempo, y ahora me da por segunda vez la vida para hacerme cumplir la obra de la redención. Después miré a la izquierda y encontré a la pequeña hija de mi querer, te encontré a ti como, primera, con el séquito de las otras hijas de mi voluntad, y así como a mi mamá la quise conmigo como primer eslabón de la misericordia, con el cual debíamos abrir las puertas a todas las criaturas, por eso quise apoyar en ella a la derecha, a ti te quise como primer eslabón de la justicia, para impedir que se descargase sobre todas las criaturas como se merecen, por eso quise apoyar la izquierda, a fin de que la sostuvieras junto conmigo. Entonces, con estos dos apoyos yo me sentí dar nuevamente la vida, y como si nada hubiera sufrido, con paso firme fui al encuentro de mis enemigos, y en todas las penas que sufrí en mi pasión, muchas de ellas capaces de darme la muerte, estos dos apoyos no me dejaban jamás, y cuando me veían a punto de morir, con mi voluntad que contenían me sostenían y me daban como tantos sorbos de vida. Oh, los prodigios de mi querer, ¿quién puede jamás numerarlos y calcular su valor? Por eso amo tanto a quien vive de mi querer, reconozco en ella mi retrato, mis nobles rasgos, siento en ella mi mismo aliento, mi voz, y si no la amase me defraudaría a mí mismo, sería como un padre sin generación, sin el noble cortejo de su corte y sin la corona de sus hijos, y si no tuviera la generación, la corte, la corona, ¿cómo podría llamarme rey? Así que mi reino es formado por aquellos que viven en mi voluntad, y de este reino escojo la madre, la reina, los hijos, los ministros, el ejército, el pueblo, yo soy todo para ellos y ellos son todos para mí. Después estaba pensando en lo que Jesús me decía, y decía entre mí, ¿cómo se hace para poner en práctica esto? Y, Jesús regresando ha agregado, hija mía, las verdades para conocerlas, es necesario que haya voluntad y el deseo de conocerlas. Supone una estancia con las persianas cerradas, por cuanto solo allá afuera la estancia está siempre en oscuridad. Ahora, abrir las persianas significa querer la luz, pero esto no basta si no se aprovecha la luz para reordenar la estancia, sacudirla, ponerse a trabajar, porque si no, es como matar esa luz y hacerse ingrato por la luz recibida. Así no basta tener voluntad de conocer las verdades, si a la luz de la verdad que lo ilumina no busca sacudirse de sus debilidades y reordenarse según la luz de la verdad que conoce, y junto con la luz de la verdad ponerse a trabajar haciendo de ella sustancia propia, en modo de transparentar por su boca, por sus manos, por su comportamiento, la luz de la verdad que ha absorbido, entonces sería como si asesinara la verdad, y con no ponerla en práctica sería estarse en pleno desorden delante de esa luz. Pobre estancia, llena de luz pero toda desordenada, trastornada y en pleno desorden, y una persona dentro que no se preocupa de reordenarla, ¿qué compasión no daría? Tal es quien conoce las verdades y no las pone en práctica. Has de saber que en todas las verdades, como primer alimento entra la simplicidad, si las verdades no fueran simples, no serían luz y no podrían penetrar en las mentes humanas para iluminarlas, y donde no hay luz no se pueden distinguir los objetos. La simplicidad no solo es luz, sino es como el aire que se respira, que aunque no se ve da la respiración a todo, y si no fuese por el aire, la tierra y todos quedarían sin movimiento. Así que si las virtudes, las verdades, no llevan la marca de la simplicidad, serán sin luz y sin aire. Más 1446 julio 28, 1922. Entonces Jesús ha agregado, ¿no quisieras tú mi semejanza? ¿No quisieras tú aceptar las muertes de amor como aceptaste las muertes de dolor? Y yo, mi Jesús, yo no sé qué me haya sucedido, siento aún gran repugnancia por haber aceptado las de dolor, como podría aceptar las de amor que me parecen más duras. Yo tiemblo al solo pensarlo, mi pobre naturaleza se aniquila más, se deshace. Ayúdame, dame la fuerza porque siento que no puedo seguir adelante. Y Jesús todo bondad y decidido ha agregado, pobre hija mía, ánimo, no temas ni quieras turbarte por la repugnancia que sientes, es más, para tranquilizarte te digo que también esta es una semejanza mía. Debes saber que también mi humanidad, por cuán santa, deseosa lo sumo de sufrir, sentía esta repugnancia, pero no era mía, eran todas las repugnancias de las criaturas que sentían en hacer el bien, en aceptar las penas que merecían,
y yo debía sufrir estas penas que me torturaban no poco, para dar a ellas la inclinación al bien y hacerles más dulces las penas, tanto, que en el huerto grité al Padre, si es posible pase de mí este cáliz. ¿Crees tú que fui yo? Ah, no. Te engañas, yo amaba el sufrir hasta la locura, amaba la muerte para dar vida a mis hijos, era el grito de toda la familia humana que resonaba en mi humanidad, y yo, gritando junto con ellos para darles fuerzas, repetí 3 veces, si es posible pase de mí este cáliz. Yo hablaba a nombre de todos, como si fueran cosa mía, pero me sentí aplastar, así que la repugnancia que sientes no es tuya, es el eco de la mía, si fuera tuya me habría retirado, por eso hija mía, queriendo generar de mí otra imagen mía, quiero que aceptes, y yo mismo quiero imprimir en tu voluntad 85 ensanchada y consumida en la mía, estas mis muertes de amor. Y mientras esto decía, con su santa mano me las imprimía, y ha desaparecido. Sea todo para gloria de Dios. Más 17-21 octubre 30, 1924. Después de esto, con el pensamiento me he puesto junto a mi Jesús en el huerto de Getsemaní, y le pedía que me hiciera penetrar en aquel amor con el cual tanto me amó, y mi Jesús, moviéndose de nuevo en el fondo de mi interior me ha dicho, hija mía, entra en mi amor, no salgas jamás, corre junto a él, o detente en mi mismo amor para comprender bien cuánto he amado a la criatura, todo es amor en mí hacia ella. La divinidad al crear a esta criatura se propuso amarla siempre, así que en cada cosa de dentro y fuera de ella, debía correr hacia ella con un continuo e incesante nuevo acto de amor. Por lo tanto puedo decir que en cada pensamiento, mirada, palabra, respiro, latido, y en todo lo demás de la criatura, corre un acto de amor eterno. Pero si la divinidad se propuso el amarla siempre y en cada cosa a esta criatura, era porque quería recibir en cada cosa la correspondencia del nuevo e incesante amor de la criatura. Quería dar amor para recibir amor, quería amar para ser amada. Pero no fue así. La criatura no solo no quiso mantener el compás del amor, ni responder al eco del amor de su creador, sino que rechazó este amor, lo desconoció y lo ofendió. Ante esta afrenta la divinidad no se detuvo, sino que continuó su nuevo e incesante amor hacia la criatura, y como la criatura no lo recibía, quedaban llenos cielos y tierra esperando a quien debía tomar este amor para tener en ella la correspondencia, porque Dios, cuando decide y propone, todos los eventos en contrario no lo cambian, sino que permanece inmutable en su inmutabilidad. He aquí por qué pasando a otro exceso de amor, vine yo, verbo del Padre, a la tierra, y tomando una humanidad, recogí en mí todo este amor que llenaba cielo y tierra para corresponder a la divinidad con tanto amor por cuanto había dado y debía dar a las criaturas, y me constituí, amor de cada pensamiento, de cada mirada, de cada palabra, latido, movimiento y paso de cada criatura. Por esto mi humanidad fue trabajada aún en su más pequeña fibra por las manos del eterno amor de mi Padre Celestial, para darme capacidad de poder encerrar todo el amor que la divinidad quería dar a las criaturas, para darle el amor de todas y constituirme amor de cada uno de los actos de criatura. Así que cada pensamiento tuyo está coronado por mis incesantes actos de amor, no hay cosa en ti o fuera de ti que no esté circundada por mis repetidos actos de amor, por eso mi humanidad en este huerto gime, se afana, agoniza, se siente triturada bajo el peso de tanto amor, porque amo y no soy correspondido. Las penas del amor son las más amargas, las más crueles, son penas sin piedad, más dolorosas que mi misma pasión. Oh, si me amaran, el peso de tanto amor se volvería ligero, porque el amor correspondido queda apagado y satisfecho en el amor mismo de quien ama, pero no correspondido llega a la locura, delira y se siente correspondido con un acto de muerte por aquel amor que de él salió. Mira entonces cómo fue mucho más amarga y dolorosa la pasión de mi amor, porque si en mí pasión fue una sola la muerte que me dieron, en cambio en la pasión del amor, tantas muertes me hicieron sufrir por cuantos actos de amor salieron de mí y no fui por ellos correspondido. Por eso ven tú, hija mía, a corresponderme a tanto amor, en mi voluntad encontrarás como en acto todo este amor, hazlo tuyo y constitúyete, junto conmigo, amor de cada acto de criatura, para corresponderme por él, amor de todos. Más reflexiones de la sexta hora, 10 p.m., 14:46 julio 28. 1922 Me sentía toda inmersa en su santísimo querer, y mi dulce Jesús al venir me ha dicho, hija mía, funde tu inteligencia con la mía, a fin de que circule en todas las inteligencias de las criaturas, y reciba el vínculo de cada uno de los pensamientos de ellas para sustituirlos con tantos otros pensamientos hechos en mí, querer, y yo reciba la gloria como si todos los pensamientos fuesen hechos en modo divino. Ensancha tu querer en el mío, ninguna cosa debe escapar que no quede atrapada en la red de la tuya y mi voluntad. Mi querer en mí y mi querer en ti deben confundirse juntos y tener los mismos confines interminables, pero tengo necesidad de que tu querer se preste a extenderse en el mío y no se le escape.
ninguna cosa creada por mí, a fin de que en todas las cosas escuche el eco de la voluntad divina en la voluntad humana, a fin de que ahí genere mi semejanza. Mira, hija mía, yo sufrí doble muerte por cada una de las criaturas, una de amor y la otra de pena, porque al crearla la creé un complejo todo de amor, por lo cual no debía salir de ella otra cosa que amor, tanto que mi amor y el suyo debían estar en continuas corrientes, pero el hombre no solo no me amó, sino que ingrato me ofendió, y yo debía rehacer a mi divino Padre de esta falta de amor, y debía aceptar una muerte de amor por cada uno, y otra de dolor por las ofensas. Pero mientras esto decía, veía a mi dulce Jesús todo una llama, que lo consumía y le daba muerte por cada uno, es más, veía que cada pensamiento, palabra, movimiento, obra, paso, etc., eran tantas llamas que consumían a Jesús y lo vivificaban. Entonces Jesús ha agregado, ¿no quisieras tú mi semejanza? ¿No quisieras tú aceptar las muertes de amor como aceptaste las muertes de dolor? Y yo, mi Jesús, yo no sé qué me haya sucedido, siento aún gran repugnancia por haber aceptado las de dolor, ¿cómo podría aceptar las de amor que me parecen más duras? Yo tiemblo al solo pensarlo, mi pobre naturaleza se aniquila más, se deshace. Ayúdame, dame la fuerza porque siento que no puedo seguir adelante. Y Jesús todo bondad y decidido ha agregado, pobre hija mía, ánimo, no temas ni quieras turbarte por la repugnancia que sientes, es más, para tranquilizarte te digo que también esta es una semejanza mía. Debes saber que también mi humanidad, por cuán santa, deseosa lo sumo de sufrir, sentía esta repugnancia, pero no era mía, eran todas las repugnancias de las criaturas que sentían en hacer el bien, en aceptar las penas que merecían, y yo debía sufrir estas penas que me torturaban no poco, para dar a ellas la inclinación al bien y hacerles más dulces las penas, tanto, que en el huerto grité al Padre, si es posible pase de mí este cáliz. ¿Crees tú que fui yo? Ah, no. Te engañas, yo amaba el sufrir hasta la locura, amaba la muerte para dar vida a mis hijos, era el grito de toda la familia humana que resonaba en mi humanidad, y yo, gritando junto con ellos para darles fuerzas repetí 3 veces, si es posible pase de mí este cáliz. Yo hablaba a nombre de todos, como si fueran cosa mía, pero me sentía aplastar, así que la repugnancia que sientes no es tuya, es el eco de la mía, si fuera tuya me habría retirado, por eso hija mía, queriendo generar de mí otra imagen mía, quiero que aceptes, y yo mismo quiero imprimir en tu voluntad ensanchada y consumida en la mía estas mis muertes de amor. Y mientras esto decía, con su santa mano me las imprimía, y ha desaparecido. Sea todo para gloria de Dios. Más 1639 enero 4, 1924 estaba pensando en las palabras de Jesús en el huerto cuando dijo, Padre, si es posible pase de mí este cáliz, pero, non mea voluntas, sed tua fiat. Y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho, hija mía, ¿crees tú que fue el cáliz de mi pasión por el cual decía al Padre, Padre, si es posible pase de mí este cáliz? No, absolutamente no, era el cáliz de la voluntad humana que contenía tal amargura y plenitud de vicios, que mi voluntad humana unida a la divina sintió tal repugnancia, terror y espanto, que grité, Padre, si es posible pase de mí este cáliz. Como es fea la voluntad humana sin la voluntad divina, la cual casi como dentro de un cáliz se encierra dentro de cada criatura, no hay mal en las generaciones del cual ella no sea el origen, la semilla, la fuente, y yo, viéndome, cubierto por todos estos males que ha producido la voluntad humana, frente a la santidad de la mía me sentía morir, y habría muerto de verdad si la divinidad no me hubiera sostenido. Pero ¿sabes tú por qué agregué, y por 3 veces, non mea voluntas, sed tua fiat? Yo sentía sobre de mí todas las voluntades de las criaturas juntas, todos sus males, y a nombre de todas grité al Padre, no se haga más la voluntad humana en la tierra, sino la divina, la voluntad humana sea desterrada y la tuya reine. Así que desde entonces, y lo quise hacer desde el principio de mi pasión, porque era la cosa que más me interesaba y la más importante, la de llamar a la tierra el fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra. Yo era el que a nombre de todos decía, non mea voluntas, sed tua fiat. Desde entonces yo constituía la época del fiat voluntas tua sobre la tierra, y con decirlo por 3 veces, en la primera la impetraba, en la segunda la hacía descender, en la tercera la constituía reinante y dominadora, y con decir, non mea voluntas, sed tua fiat, yo, intentaba vaciar a las criaturas de su voluntad y llenarlas de la divina. Antes de morir, porque no me quedaban más que horas, yo quise contratar con mi Padre Celestial mi primera finalidad por la cual vine a la tierra, que la divina voluntad tomara su primer lugar de honor en la criatura. El sustraerse de la voluntad suprema había sido el primer acto del hombre, y por lo tanto nuestra primera ofensa. Todos sus demás males entran en el orden secundario, y yo debí primero realizar la finalidad del fiat voluntas tua come in cielo così con acento grave y in terra, y después formar con mis penas la redención,
porque la misma redención entra en el orden secundario, es siempre mi voluntad la que tiene el primado sobre todas las cosas, y si bien de los frutos de la redención se vieron los efectos, pero fue, en virtud de este contrato que yo hice con mi Padre Divino, el que su fiat debía venir a reinar sobre la tierra, realizando la verdadera finalidad de la creación del hombre y mi finalidad primaria por la cual vine a la tierra, que el hombre pudo recibir los frutos de la redención. De otra manera habría faltado el orden a mi sabiduría, si el principio del mal fue su voluntad, a esta debía yo ordenar y restablecer, reunir voluntad divina y humana, y si bien se vieron primero los frutos de la redención, esto dice nada, mi voluntad es como un rey, que si bien es el primero entre todos, llega al último, precediéndolo por su honor y decoro sus pueblos, ejércitos, ministros, príncipes y toda la corte real. Así que primero eran necesarios los frutos de mi redención para hacer encontrar la corte real, los pueblos, los ejércitos, los ministros, a la altura de la majestad de mi voluntad. Pero ¿sabes tú quién fue la primera en gritar junto conmigo? Non mea voluntas, sed tua fiat. Fue mi pequeña recién nacida en mi voluntad, mi pequeña hija, que tuvo tal repugnancia, tal espanto de su voluntad, que temblorosa se estrechó a mí y gritó junto conmigo: Padre, si es posible pase de mí este cáliz de mi voluntad, y llorando agregaste junto conmigo: non mea voluntas, sed tua fiat. Ah, sí, estuviste tú junto conmigo en aquel primer contrato con mi Padre Celestial, porque se necesitaba al menos una criatura que debía hacer válido este contrato, de otra manera, ¿a quién darlo? ¿A quién confiarlo? Y para volver más segura la custodia del contrato, te hice don de todos los frutos de mi pasión, formándolos a tu alrededor como un ejército formidable, que mientras hace su cortejo real a mi voluntad, hace guerra encarnizada a la tuya. Por eso, ánimo en el estado en el que te encuentras, quita el pensamiento de que yo pueda dejarte, esto sería el menoscabo de mi querer, siendo que tengo el contrato de mi voluntad depositado en ti. Por eso estate en paz, es mi voluntad que te prueba, que quiere no solo purificarte sino destruir aún la sombra de tu voluntad. Por eso con toda paz sigue el vuelo en mi querer, no te preocupes por nada, tu Jesús hará de manera que todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ti, hará resaltar mayormente mi voluntad, y ensanchará en ti los confines de la mía en tu voluntad humana. Soy yo quien llevará la batuta en tu interior, para dirigir todo en ti según mi querer. Yo no me ocupé de otra cosa sino solo de la voluntad de mi Padre, y como todas las cosas están en ella, por eso me ocupé de todo, y si enseñé alguna oración, no fue otra sino que la divina voluntad se haga como en el cielo sin la tierra, pero era la oración que encierra todo. Así que yo no giraba sino solo en torno a la voluntad suprema, mis palabras, mis penas, mis obras, mis latidos estaban llenos de voluntad celestial. Así quiero que hagas tú, debes girar tanto en torno a ella, hasta hacerte quemar por el aliento eterno del fuego de mi voluntad, de manera que pierdas cualquier otro conocimiento, y no sepas otra cosa, sino solo y siempre mi querer. Más reflexiones de la séptima hora, 11 p.m., 13:34 noviembre 1921 Estaba haciendo compañía a mi Jesús agonizante en el huerto de Getsemaní, y por cuanto me era posible lo compadecía, lo estrechaba fuerte a mi corazón tratando de secarle el sudor mortal, y mi doliente Jesús, con voz apagada y agonizante me ha dicho: hija mía, dura y penosa fue mi agonía en el huerto, quizá más penosa que la de la cruz, porque si esta fue el cumplimiento y el triunfo sobre todos, aquí en el huerto fue el principio, y los males se sienten más al principio que cuando están por terminar. En esta agonía la pena más desgarradora fue cuando se me hicieron presentes uno por uno todos los pecados. Mi humanidad comprendió toda la enormidad de ellos y cada delito llevaba el sello de muerte a un Dios, y estaba armado con espada para matarme. Delante a la divinidad la culpa me aparecía tan horrenda y más horrible que la misma muerte. Solo al comprender qué significa pecado, yo me sentía morir y moría en realidad. Grité al Padre y fue inexorable. No hubo uno solo que al menos me diera una ayuda para no hacerme morir. Grité a todas las criaturas que tuvieran piedad de mí, pero en vano, así que mi humanidad languidecía y estaba por recibir el último golpe de la muerte. Pero, ¿sabes tú quién impidió la ejecución y sostuvo mi humanidad para no morir? Primero fue mi inseparable mamá. Ella al oírme pedir ayuda voló a mi lado y me sostuvo, y yo apoyé mi brazo derecho en ella, la miré casi agonizante y encontré en ella la inmensidad de mi voluntad íntegra, sin haber habido nunca ruptura alguna entre mi voluntad y la suya. Mi voluntad es vida, y como la voluntad del Padre era inamovible, y la muerte me venía de las criaturas, otra criatura que encerraba la vida de mi voluntad me daba la vida. Y he aquí que mi mamá, que en el portento de mi voluntad me concibió y me hizo nacer en el tiempo, y ahora me da por segunda vez la vida para hacerme cumplir la obra de la redención. Después miré a la izquierda y encontré a la pequeña hija de mi querer, te encontré a ti como primera, con el séquito de las otras hijas de mi voluntad, y así como a mi mamá la quise conmigo como primer eslabón de la misericordia,
con el cual debíamos abrir las puertas a todas las criaturas, por eso quise apoyar en ella a la derecha, a ti te quise como primer eslabón de la justicia, para impedir que se descargase sobre todas las criaturas como se merecen, por eso quise apoyar la izquierda, a fin de que la sostuvieras junto conmigo. Entonces, con estos dos apoyos yo me sentí dar nuevamente la vida, y como si nada hubiera sufrido, con paso firme fui al encuentro de mis enemigos, y en todas las penas que sufrí en mi pasión, muchas de ellas capaces de darme la muerte, estos dos apoyos no me dejaban jamás, y cuando me veían a punto de morir, con mi voluntad que contenían me sostenían y me daban como tantos sorbos de vida. Oh, los prodigios de mi querer, ¿quién puede jamás numerarlos y calcular su valor? Por eso amo tanto a quien vive de mi querer, reconozco en ella mi retrato, mis nobles rasgos, siento en ella mi mismo aliento, mi voz, y si no la amase me defraudaría a mí mismo, sería como un padre sin generación, sin el noble cortejo de su corte y sin la corona de sus hijos, y si no tuviera la generación, la corte, la corona, ¿cómo podría llamarme rey? Así que mi reino es formado por aquellos que viven en mi voluntad, y de este reino escojo la madre, la reina, los hijos, los ministros, el ejército, el pueblo, yo soy todo para ellos y ellos son todos para mí. Después estaba pensando en lo que Jesús me decía, y decía entre mí, ¿cómo se hace para poner en práctica esto? Y Jesús regresando ha agregado, hija mía, las verdades para conocerlas, es necesario que haya voluntad y el deseo de conocerlas. Supone una estancia con las persianas cerradas, por cuanto solo allá afuera la estancia está siempre en oscuridad. Ahora, abrir las persianas significa querer la luz, pero esto no basta si no se aprovecha la luz para reordenar la estancia, sacudirla, ponerse a trabajar, porque si no, es como matar esa luz y hacerse ingrato por la luz recibida. Así no basta tener voluntad de conocer las verdades, si a la luz de la verdad que lo ilumina no busca sacudirse de sus debilidades y reordenarse según la luz de la verdad que conoce, y junto con la luz de la verdad ponerse a trabajar haciendo de ella sustancia propia, el modo de transparentar por su boca, por sus manos, por su comportamiento, la luz de la verdad, que ha absorbido, entonces sería como si asesinara la verdad, y con no ponerla en práctica sería estarse en pleno desorden delante de esa luz. Pobre estancia, llena de luz pero toda desordenada, trastornada y en pleno desorden, y una persona dentro que no se preocupa de reordenarla, ¿qué compasión no daría? Tal es quien conoce las verdades y no las pone en práctica. Has de saber que en todas las verdades, como primer alimento entra la simplicidad. Si las verdades no fueran simples, no serían luz y no podrían penetrar en las mentes humanas para iluminarlas, y donde no hay luz no se pueden distinguir los objetos. La simplicidad no solo es luz, sino es como el aire que se respira, que aunque no se ve da la respiración a todo, y si no fuese por el aire, la tierra y todos quedarían sin movimiento. Así que si las virtudes, las verdades, no llevan la marca de la simplicidad, serán sin luz y sin aire. Más 109 14 20 abril 8, 1922. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en el dolor que sufrió mi dulce Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando se presentaron ante su santidad todas nuestras culpas, y Jesús todo afligido, en mi interior me ha dicho, hija mía, mi dolor fue grande e incomprensible a la mente creada, especialmente cuando vi la inteligencia humana deformada, mi bella imagen que hice reproducir en ella, no más bella, sino fea, horrible. Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. En la primera refulgía mi Padre Celestial, el cual como acto primero comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío, sino todo en común, con acuerdo recíproco, era imagen nuestra, cosa nuestra. Así que ella nos reflejaba, por lo tanto nuestra vida debía ser la suya, y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la voluntad de mi Padre Celestial, pero esta voluntad cuanto se ha desfigurado, de libre se ha vuelto esclava de vilísimas pasiones. Es ella el principio de todos los males del hombre, no se reconoce más, como ha descendido de su nobleza, da asco mirarla. Después, como acto segundo concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Pero, ay de mí, qué mar de vicios es la inteligencia de la criatura, de la ciencia se ha servido para desconocer a su Creador. Y después, como acto tercero concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, a fin de que recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Pero ¿cómo queda contristado el eterno amor?
Esta memoria se recuerda de los placeres, de las riquezas y hasta de pecar, y la Trinidad Sacrosanta es puesta fuera de los dones dados a su criatura. Mi dolor fue indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre. Habíamos formado nuestra morada en él, y él nos había arrojado fuera. Reflexiones de la 16ª hora, 8 am, 14-2 febrero 1922. Encontrándome en mi habitual estado, estaba siguiendo las horas de la pasión y mi dulce Jesús, mientras lo acompañaba en el misterio de su dolorosa flagelación, sabía ver todo descarnado, su cuerpo desnudo no solo de sus vestiduras, sino también de su carne, sus huesos se podían numerar uno por uno, su aspecto era no solo desgarrador sino horrible al verse, tanto que infundía temor, espanto, reverencia y amor a la vez. Yo me sentía muda ante esta escena tan desgarradora, habría querido hacer no sé qué cosa para aliviar a mi Jesús, pero no sabía hacer nada, la vista de sus penas me daba la muerte, y Jesús, todo bondad me ha dicho, querida hija mía, mírame bien para que conozcas a fondo mis penas. Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado, el pecado lo despoja de la vestidura de mi gracia, y yo para dársela nuevamente me hice despojar de mis vestidos, el pecado lo deforma, y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve la más fea y da asco y horror. Yo era el más bello de los hombres, y para darle de nuevo la belleza al hombre, puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea, mírame cómo estoy horrible, me hice quitar la piel por los azotes y quedé irreconocible. El pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y gangrenosas que corroen las partes más íntimas, consumen los humores vitales. Así que todo lo que el hombre hace en estado de pecado son obras muertas, esqueléticas, el pecado le arranca la nobleza de su origen, la luz de su razón y se vuelve ciego, y yo para llenar la profundidad de sus llagas me hice arrancar a pedazos la carne, me reduje todo a una sola llaga, y con derramar a ríos mi sangre hice correr los humores vitales en su alma, para darle nuevamente la vida. Ah, si no tuviera en mí la fuente de la vida de mi divinidad, yo habría muerto desde el principio de mi pasión, porque a cada pena que me daban mi humanidad moría, pero ella me restituía la vida. Ahora, mis penas, mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos están siempre en acto de dar vida al hombre, pero el hombre rechaza mi sangre para no recibir la vida, pisotea mis carnes para quedar llagado, oh, cómo siento el peso de la ingratitud. Y arrojándose en mis brazos ha roto en llanto. Yo me lo he estrechado a mi corazón, pero él lloraba fuertemente. Qué desgarro ver llorar a Jesús. Habría querido sufrir cualquier pena para no hacerlo llorar. Entonces lo he compadecido, le he besado sus llagas, le he secado las lágrimas, y él como reconfortado ha agregado, ¿sabes cómo hago yo? Como un padre, que ama mucho a su hijo, y este hijo es ciego, deforme, tullido, y el padre que lo ama hasta la locura, ¿qué hace? Se saca los ojos, se arranca las piernas, se quita la piel y se lo da todo al hijo y dice, estoy más contento con quedar ciego, cojo, deforme, con tal que te vea a ti, hijo mío, que puedes ver, que puedes caminar, que eres bello. Oh, cómo está contento aquel padre porque ve a su hijo mirar con sus ojos, caminar con sus piernas y cubierto con su belleza. Pero ¿cuál sería el dolor del padre si viera que su hijo, ingrato, arroja de sí los ojos, las piernas, la piel, y se contenta con permanecer feo como está? Así soy yo, en todo he pensado, pero ellos, ingratos, forman mi más acerbo dolor. Más 14-18 abril 1922. Después he seguido las horas de la pasión, y seguía a mí, dulce Jesús en el momento en que fue vestido y tratado como loco, mi mente se perdía en este misterio, y Jesús me ha dicho, hija mía, el paso más humillante de mi pasión fue propiamente el ser vestido y tratado como loco, llegué a ser el juguete de los judíos, su harapo, humillación más grande no podría tener mi infinita sabiduría, no obstante era necesario que yo, hijo de Dios, sufriera esta pena. El hombre pecando se vuelve loco, locura más grande no puede darse, y diré cuál es, se convierte en esclavo y juguete de vilísimas pasiones que lo tiranizan, y más que a un loco lo encadenan a su antojo, arrojándolo en el fango y cubriéndolo con las cosas más sucias. Oh, qué gran locura es el pecado, en este estado el hombre jamás podía ser admitido ante la majestad suprema, por eso, quise sufrir esta pena tan humillante, para conseguirle al hombre que saliera de este estado de locura, ofreciéndome yo a mi Padre Celestial para sufrir las penas que merecía su locura. Cada pena que sufrí en mi pasión no era otra cosa que el eco de las penas que merecían las criaturas, este eco retumbaba en mí y me sometía a penas, a desprecios, a burlas y a todos los tormentos. Más 16:40 enero, 1924 estaba acompañando a mi Jesús en el misterio de la flagelación, compadeciéndolo cuando se vio tan confundido en medio de los enemigos, despojado de sus vestidos,
bajo una tempestad de golpes, y mi amable Jesús saliendo de mi interior en el estado en el que se encontraba cuando fue flagelado me ha dicho: hija mía, ¿quieres saber la causa por la que fui desnudado cuando fui flagelado? En cada misterio de mi pasión primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y después de las ofensas que esta rotura produjo. Cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya, débil, inconstante, impotente para hacer algo de bien. Mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido, quien no le daba otra cosa que felicidad sin medida, y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba su Dios, que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. Oh, cómo era feliz el hombre y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser por cuanto la criatura puede recibir, para hacerlo semejante a él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad, se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos, sintió el frío y la desnudez y sintió la viva necesidad de cubrirse, y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Nuestra voluntad era todo para el hombre, y en ella encontraba todo. Era justo que habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo nuestro en nuestro querer, viviera de lo nuestro, y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo, porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida. ¿Ves entonces qué significa no estar unido con mi voluntad? Oh, si todos la conocieran, solo tendrían un solo suspiro, que mi querer venga a reinar sobre la tierra. Así que, si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad, pero estas cosas naturales eran casi nada, eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Por eso, hija mía, antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez, para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad, y como pago, para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en este misterio, que en ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo, y así calentarlo y lavarlo para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. Yo al oír esto, sorprendida he dicho: mi amado Jesús, ¿cómo puede ser posible que el hombre con sustraerse de tu voluntad tuvo necesidad de vestirse? Tuvo vergüenza, miedo. Sin embargo, tú hiciste siempre la voluntad del Padre Celestial, eras una sola cosa con él, tu mamá no conoció jamás su querer, sin embargo, tuvisteis necesidad de vestidos, de alimento y sentisteis el frío y el calor. Y Jesús ha agregado: sin embargo, hija mía, es precisamente así. Si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales, fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad, y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre, la naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre, por lo tanto, la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho. Respecto a mí, es verdad que hice siempre la voluntad suprema, pero yo no vine a encontrar al hombre inocente, al hombre antes de que pecara, sino que vine a encontrar al hombre pecador y con todas sus miserias, y debí fraternizarme con él, tomar sobre mí todos sus males y sujetarme a las necesidades de la vida, como si fuera uno de ellos. Pero en mí había este prodigio, que si lo quería de nada tenía necesidad, ni de vestidos, ni de alimento, ni de nada. Pero no quise servirme de él por amor al hombre, quise sacrificarme en todo, aun en las cosas más inocentes creadas por mí mismo, para atestiguarle mi ardiente amor. Es más, esto servía para impetrar de mi divino Padre que, por consideración mía y de mi voluntad toda sacrificada a él, restituyera al hombre la noble vestidura real de nuestra voluntad. Más 17-4 julio 1, 1924. Me sentía muy oprimida por la privación de mi adorable Jesús. Oh, cómo me sangra el corazón y me siento sometida a sufrir muertes continuas.
Sentía que no podía más sin él, y que más duro no podía ser mi martirio, y mientras trataba de seguir a mi Jesús en los diferentes misterios de su pasión, he llegado a acompañarlo en el misterio de su dolorosa flagelación. Mientras estaba en esto se ha movido en mi interior llenándome toda de su adorable persona. Yo al verlo le quería decir mi duro estado, pero Jesús imponiéndome silencio me ha dicho: hija mía, recemos juntos. Hay ciertos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia, no pudiendo contenerse por los males de las criaturas, quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos, y por eso es necesaria la oración en mi voluntad, la que extendiéndose sobre todo se pone en defensa de las criaturas, y, con su potencia impide que mi justicia se acerque a la criatura para golpearla. Como era bello y conmovedor oír rezar a Jesús. Y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre, y oía que decía: Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos, disminuye el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos, y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Pero ¿quién puede decir el modo como rezaba Jesús y todo lo que decía? Después ha hecho silencio y me sentía en mi interior que Jesús tomaba en sus manos mi pequeña y pobre alma, la estrechaba, la retocaba, la miraba, y yo le he dicho: amor mío, ¿qué haces? ¿Hay alguna cosa en mí que te desagrada? Y él: estoy trabajando y ensanchando tu alma en mi voluntad. Además, no debo darte cuentas a ti de lo que hago, porque habiéndote dado tú todo a mí, has perdido tus derechos. Ahora todos los derechos son míos. ¿Sabes cuál es tu único derecho? Que mi voluntad sea tuya y te suministre todo lo que pueda hacerte feliz en el tiempo y en la eternidad. Más reflexiones de la 17ª hora, 9 AM, cuarta meditación novena de Navidad. Hija mía, del amor devorante pasa a mirarme amor obrante. Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados, de sus debilidades y pasiones, y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno, y no solo concebía las almas, sino las penas, de cada una, las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi celestial Padre. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mírame bien en el seno de mi celestial mamá. Oh, como mi pequeña humanidad era desgarrada, mira bien como mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas, que ciñéndome fuerte las sienes me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos, y no puedo moverme, para secarlas. Muévete a compasión de mí, sécame los ojos de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer. Estas espinas son la corona de los tantos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. Oh, cómo me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. 481 Marzo 6, 1903. Después de haber esperado mucho, el bendito Jesús se hacía ver dentro de mi interior, diciéndome: ¿quieres que vayamos a ver si las criaturas me quieren? Y yo: seguro que te querrán, siendo tú el ser más amable, ¿quién tendrá la osadía de no quererte? Y él: vayamos y después verás lo que harán. Nos hemos ido, y cuando llegamos a un punto donde había mucha gente, ha sacado su cabeza de dentro de mi interior y ha dicho aquellas palabras que dijo Pilatos cuando lo mostró al pueblo: ecce homo. Y comprendía que aquellas palabras significaban si querían que el Señor reinase como su rey, y tuviese el dominio en sus corazones, en las mentes y obras, y aquellos respondieron: quítenlo, no lo queremos, más bien crucifíquenlo, a fin de que sea destruida toda memoria suya. Oh, ¿cuántas veces se repiten estas escenas? Entonces el Señor ha dicho a todos: ecce homo. Al decir esto sucedió un murmullo, una confusión. Quien decía: no lo quiero por rey mío, quiero la riqueza; otro el placer, otro el honor, quien las dignidades y quien tantas otras cosas más. Con horror yo escuchaba estas voces y el Señor me ha dicho: has comprendido como nadie me quiere. Sin embargo, esto es nada, dirijámonos a la clase religiosa y veamos si me quieren. Entonces me he encontrado en medio de sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados, y Jesús con voz sonora ha repetido: ecce homo. Y aquellos decían: lo queremos, pero queremos también nuestra conveniencia. Otros: lo queremos, pero junto con el interés. Respondían otros: lo queremos, pero unido a la estima, al honor. ¿Qué hace un religioso sin estima? Replicaban otros: lo queremos, pero unido a alguna satisfacción de criatura. ¿Cómo se puede vivir solo y sin que nadie nos satisfaga?
y algunos llegaban a querer al menos la satisfacción en el sacramento de la confesión. Pero solo, casi ninguno lo quería, no faltando también que alguno no se ocupara de hecho de Jesucristo. Entonces todo afligido me ha dicho: hija mía, retirémonos, has visto como ninguno me quiere, o a lo más, me quieren unido con alguna cosa que a ellos les agrada. Yo no me contento con esto, porque el verdadero reinar es cuando se reina solo. Mientras esto decía me he encontrado en mí misma. Más 21 octubre 12, 1903. Esta mañana veía a mi adorable Jesús en mi interior coronado de espinas, y viéndolo en aquel modo le he dicho: dulce Señor mío, ¿por qué vuestra cabeza envidió a vuestro flagelado cuerpo que había sufrido tanto y tanta sangre había derramado, y no queriendo la cabeza quedarse atrás del cuerpo, honrado con el adorno del sufrir, instigaste tú mismo a los enemigos a coronarte con una corona de espinas tan dolorosa y tormentosa? Y Jesús: hija mía, muchos significados tiene esta coronación de espinas, y por cuanto dijera queda siempre mucho por decir, porque es casi incomprensible a la mente creada el por qué mi cabeza quiso ser honrada con tener su porción distinta y especial, no general, de un sufrimiento y esparcimiento de sangre, haciendo casi competencia con el cuerpo. El por qué fue que siendo la cabeza la que une todo el cuerpo y toda el alma, de modo que el cuerpo sin la cabeza es nada, tanto que se puede vivir sin los otros miembros, pero sin la cabeza es imposible, siendo la parte esencial de todo el hombre. Tan es verdad, que si el cuerpo peca o hace el bien, es la cabeza la que dirige, no siendo el cuerpo otra cosa que un instrumento. Entonces, debiendo mi cabeza restituir el régimen y el dominio, y merecer que en las mentes humanas entraran nuevos cielos de gracias, nuevos mundos de verdad, y destruir los nuevos infiernos de pecados, por los que llegarían hasta hacerse viles esclavos de viles pasiones, y queriendo coronar a toda la familia humana de gloria, de honor y de decoro, por eso quise coronar y honrar en primer lugar mi humanidad, si bien con una corona de espinas dolorosísima, símbolo de la corona inmortal que restituía a las criaturas, quitada por el pecado. Además de esto, la corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas, que no puede haber jamás dominio de pasiones, adquisición de virtudes, sin sentirse pinchar hasta dentro de la carne y el espíritu, y que el verdadero reinar está en el donarse a sí mismo, con las pinchaduras de la mortificación y del sacrificio. Además estas espinas significaban que verdadero y único rey soy yo, y solo quien me constituye rey del propio corazón, goce de paz y felicidad, y yo la constituyo reina de mi propio reino. Además, todos aquellos ríos de sangre que brotaban de mi cabeza eran tantos riachuelos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi supremacía sobre ellos. Pero ¿quién puede decir todo lo que oigo en mi interior? No tengo palabras para expresarlo, más bien lo poco que he dicho me parece haberlo dicho incoherente, y así creo que debe ser al hablar de las cosas de Dios, por cuán alto y sublime uno pueda hablar, siendo Él increado y nosotros creados, no se puede decir de ellos más que balbuceos. Más 174 1191 abril 24, 1915. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando, cuánto sufrió el bendito Jesús al ser coronado de espinas, y Jesús haciéndose ver me ha dicho: hija mía, los dolores que sufrís son incomprensibles a mente creada, pero mucho más dolorosos que aquellas espinas se clavaban en mi mente todos los pensamientos malos de las criaturas, de modo que de todos estos pensamientos de las criaturas ninguno se me escapaba, todos los sentía en mí. Así que no solo sentía las espinas, sino también el horror de las culpas que aquellas espinas clavaban en mí. Entonces, traté de ver al amable Jesús, y veía su santísima cabeza circundada como por una corona de espinas que le salían de dentro. Todos los pensamientos de las criaturas estaban en Jesús, y de Jesús pasaban a ellas y de ellas a Jesús y en él quedaban como concatenados juntos. Oh, cómo sufría Jesús. Después ha agregado: hija mía, solo las almas que viven en mi voluntad pueden darme verdaderas reparaciones y endulzarme espinas tan punzantes, porque viviendo en mi voluntad se encuentra en todas partes, y ellas encontrándose en mí en todos, descienden en las criaturas y suben a mí y me traen todas las reparaciones y me endulzan, y hacen cambiar en las mentes las tinieblas en luz. Más 12 mayo 2, 1917. Hija mía, ánimo y firmeza en todo. ¿O qué, no quieres imitarme? También yo moría poco a poco. Conforme las criaturas me ofendían en sus pasos, yo sentía el desgarro en mis pies, pero con tal acervidad de espasmos, capaces de darme la muerte, y mientras me sentía morir no moría. Conforme me ofendían con sus obras yo sentía la muerte en mis manos, y por el cruel desgarro yo agonizaba, me sentía desfallecer, pero la voluntad del Padre me sostenía, moría y no moría. Conforme las malas palabras, las blasfemias horrendas de las criaturas se repercutían en mi voz, yo me sentía sofocar, ahogar, amargar la palabra y sentía la muerte en mi voz, pero no moría. Y mi desgarrado corazón conforme palpitaba, sentía en mi latido las vidas malas, las almas que se arrancaban, y mi
corazón estaba en continuos desgarros y laceraciones, agonizaba y moría continuamente en cada criatura, en cada ofensa. No obstante, el amor, el querer divino, me obligaban a vivir. He aquí el porqué de tu morir poco a poco. Te quiero junto conmigo, quiero tu compañía en mis muertes. ¿No estás contenta? Más 14:52 agosto 19, 1922. Encontrándome en mi habitual estado, el dulce Jesús me hacía sufrir parte de sus penas y de sus muertes que sufrió por cada una de las criaturas. Por mis pequeñas penas comprendía cuán atroces y mortales habían sido las penas de Jesús. Entonces me ha dicho: hija mía, mis penas son incomprensibles a la naturaleza humana. Las mismas penas de mi pasión fueron sombras o semejanzas de mis penas internas. Mis penas internas me eran infligidas por un Dios omnipotente, al cual ninguna fibra podía esquivar el golpe. Las de mi pasión me eran infligidas por los hombres, los cuales, no teniendo ni la omnipotencia ni la omnividencia, no podían hacer lo que ellos mismos querían, ni podían penetrar en todas mis fibras internas. Mis penas internas estaban encarnadas y mi misma humanidad era transformada en clavos, en espinas, en flagelos, en llagas, en martirio, tan crueles, que me daban muertes continuas. Estas eran inseparables de mí, formaban mi misma vida. En cambio las de mi pasión eran extrañas a mí, eran espinas y clavos que se podían clavar, y queriendo se podían también quitar, y el solo pensamiento de que una pena se puede quitar es un alivio. Pero mis penas internas, que eran formadas por la misma carne, no había ninguna esperanza de que se me pudieran quitar, ni disminuir la agudeza de una espina, del traspasarme con clavos. Mis penas internas fueron tales y tantas, que las penas de mi pasión las podría llamar alivios y besos que daban a mis penas internas, que uniéndose juntas daban el último testimonio de mi grande y excesivo amor por salvar a las almas. Mis penas externas eran voces que llamaban a todos a entrar en el océano de mis penas internas, para hacerlos comprender cuánto me costaba su salvación. Y además, por tus mismas penas internas, comunicadas por mí, puedes comprender en algún modo la intensidad continua de 176 las mías. Por eso date ánimo, es el amor lo que a esto me empuja. Más 17-26 diciembre 24, 1924. Hija mía, las penas que sufrí en este seno virginal de mi mamá son incalculables a la mente humana, pero, ¿sabes tú cuál fue la primera pena que sufrí desde el primer instante de mi concepción y que me duró toda la vida? La pena de la muerte. Mi divinidad descendía del cielo plenamente feliz, intangible de cualquier pena y de cualquier muerte. Y cuando vi a mi pequeña humanidad sujeta a la muerte y a las penas por amor a las criaturas, sentí tan a lo vivo la pena de la muerte, que por pura pena habría muerto de verdad si la potencia de mi divinidad no me hubiera sostenido con un prodigio, haciéndome sentir la pena de la muerte y la continuación de la vida. Así que para mí fue siempre muerte. Sentía la muerte del pecado, la muerte del bien en las criaturas y también su muerte natural. Qué duro desgarro fue para mí toda mi vida. Yo, que contenía la vida y era el dueño absoluto de la vida misma, debía sujetarme a la pena de la muerte. ¿No ves a mi pequeña humanidad inmóvil y moribunda en el seno de mi querida madre? ¿Y no la sientes en ti misma cómo es dura y desgarradora la pena de sentirse morir y no morir? Hija mía, es tu vivir en mi voluntad lo que te hace partícipe de la continua muerte de mi humanidad. Entonces me he pasado casi toda la mañana junto a mi Jesús en el seno de mi mamá, y lo veía que mientras estaba en acto de morir, volvía a tomar vida para abandonarse de nuevo a morir. Qué pena ver en ese estado al niño Jesús. Más 19-28 junio 20, 1926. Después de haber pasado días amarguísimos por la privación de mi dulce Jesús, me sentía que no podía más. Yo gemía bajo una prensa que me trituraba alma y cuerpo y suspiraba por mi patria celestial, donde ni siquiera por un instante habría quedado privada de aquel que es toda mi vida y mi sumo y único bien. Luego, cuando me he reducido a los extremos sin Jesús, me he sentido llenar toda de él, de modo que yo quedaba como un velo que lo cubría, y como estaba pensando y acompañándolo en las penas de su pasión, especialmente en el momento cuando Pilatos lo mostró al pueblo diciendo: Ecce homo, mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía. Cuando Pilatos dijo Ecce homo, todos gritaron: crucifícalo, crucifícalo, lo queremos muerto. También mi mismo Padre Celestial y mi inseparable y traspasada mamá, y no solo aquellos que estaban presentes sino todos los ausentes y todas las generaciones pasadas y futuras, y si alguno no lo dijo con la palabra, lo dijo con las acciones, porque no hubo uno solo que dijera que me querían vivo, y el callar es confirmar lo que quieren los demás. Este grito de muerte de todos fue para mí dolorosísimo, y yo sentía tantas muertes por cuantas personas gritaron crucifícalo, me sentí como ahogado de penas y de muerte, mucho más que veía que cada una de mis muertes no llevaba a cada uno la vida, y aquellos que recibían la vida por causa de mi muerte no recibían todo el fruto completo de mi pasión y muerte. Fue tanto mi dolor, que mi humanidad gimiente estaba por sucumbir y dar el último respiro, pero mientras moría,
Mi voluntad suprema con su omnividencia hizo presentes a mi humanidad muriente a todos aquellos que habrían hecho reinar en ellos, con dominio absoluto al eterno querer, los cuales tomarían el fruto completo de mi pasión y muerte, entre los cuales estaba, a la cabeza, mi amada madre. Ella tomó todo el depósito, de todos mis bienes y de los frutos que hay en mi vida, pasión y muerte, ni siquiera un respiro mío perdió y del cual no custodiase el precioso fruto, y de ella debían ser transmitidos a la pequeña recién nacida de mi voluntad y a todos aquellos en los cuales el supremo querer habría tenido su vida y su reino. Cuando mi humanidad expirante vio puesto a salvo y asegurado el fruto completo de mi vida, pasión y muerte, pudo reemprender y continuar el curso de la dolorosa pasión. Más 2040 diciembre 24, 1926 ahora, mientras esto decía se ha puesto dentro de mí, en medio de mi pecho, extendido, en un estado de perfecta inmovilidad, sus piecitos y manitas estaban tan tiesos e inmóviles que daban piedad, le faltaba el espacio para moverse, para abrir los ojos, para respirar libremente, y lo que más desgarraba era verlo en acto de morir continuamente. Qué pena ver morir a mi pequeño Jesús, yo me sentía puesta junto con él en el mismo estado de inmovilidad. Entonces, después de algún tiempo el niñito Jesús estrechándome así me ha dicho: hija mía, mi estado en el seno materno fue dolorosísimo, mi pequeña humanidad tenía el uso perfecto de razón y de sabiduría infinita, por lo tanto, desde el primer instante de mi concepción comprendía todo mi estado doloroso, la oscuridad de la cárcel materna, no tenía ni siquiera un hueco por donde entrar un poco de luz. Qué larga noche de 9 meses. La estrechez del lugar que me obligaba a una perfecta inmovilidad, siempre en silencio, no me era dado gemir, ni sollozar para desahogar mi dolor. Cuántas lágrimas no derramé en el sagrario, del seno de mi mamá sin hacer el mínimo movimiento, y esto era nada. Mi pequeña humanidad había tomado el empeño de morir tantas veces, para satisfacer a la divina justicia, por cuántas veces las criaturas habían hecho morir la voluntad divina en ellas, haciendo la gran afrenta de dar vida a la voluntad humana, haciendo morir en ellas una voluntad divina. Oh, cómo me costaron estas muertes, morir y vivir y morir, fue para mí la pena más desgarradora y continua. Mucho más que mi divinidad, si bien era conmigo una sola cosa e inseparable de mí, al recibir de mí estas satisfacciones se ponía en actitud de justicia, y si bien mi humanidad era santa y también era la lamparita delante al sol inmenso de mi divinidad, yo sentía todo el peso de las satisfacciones que debía dar este sol divino y la pena de la decaída humanidad que en mí debía resurgir a costa de tantas muertes mías. Fue el rechazar la voluntad divina dando vida a la propia lo que formó la ruina de la humanidad decaída. Y yo debía tener en estado de muerte continua mi humanidad y voluntad humana, para hacer que la voluntad divina tuviera vida continua en mí para extender ahí su reino. Desde que fui concebido, yo pensaba y me ocupaba en extender el reino del Fiat Supremo en mi humanidad, a costa de no dar vida a mi voluntad humana, para hacer resurgir a la humanidad decaída, a fin de que fundado en mí este reino, preparase las gracias, las cosas necesarias, las penas, las satisfacciones que se necesitaban para hacerlo conocer y fundarlo en medio de las criaturas. Por eso todo lo que tú haces, lo que hago en ti para este reino, no es otra cosa que la continuación de lo que yo hice desde que fui concebido en el seno de mi mamá. Por eso si quieres que desenvuelva en ti el reino del eterno Fiat, déjame libre y no des jamás vida a tu voluntad. Reflexiones de la 18ª hora, 10 am, 6-11 diciembre 17, 1903. Continuando mi habitual estado, por pocos instantes he visto al bendito Jesús con la cruz sobre la espalda, en el momento de encontrarse con su Santísima Madre, y yo le he dicho: Señor, ¿qué cosa hizo tu madre en este encuentro dolorosísimo? Y él: hija mía, no hizo otra cosa que un acto de adoración profundísimo y simplísimo, y como el acto por cuanto más simple, tanto más fácil para unirse con Dios, Espíritu simplísimo, por eso en este acto se fundió en mí y continuó lo que obraba yo mismo, en mi interior, y esto me fue sumamente más grato que si me hubiese hecho cualquier otra cosa más grande, porque el verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino, y adore todo lo que obra Dios, y con él se una. ¿Crees tú que sea verdadera adoración aquella en que la boca adora mientras la mente está en otra parte, o sea, la mente adora y la voluntad está lejos de mí? ¿O bien, que una potencia me adora y las otras están todas desordenadas? No, yo quiero todo para mí, y todo lo que le he dado en mí, y este es el acto de culto y de adoración más grande que la criatura pueda hacerme. Más 189 699 marzo 28, 1905. Entonces yo he continuado mi acostumbrado trabajo interior sobre la pasión, y habiendo llegado a aquel momento del encuentro de Jesús y María en el camino a la cruz, de nuevo se ha hecho ver y me ha dicho: hija mía, también con el alma me encuentro continuamente, y si en el encuentro que hago con el alma la encuentro en acto de ejercitar las virtudes y unida conmigo, me recompensa del dolor que sufrí cuando encontré a mi madre tan adolorida por mi causa.
+++7:33 Julio 27, 1906 Esta mañana se hacía ver mi adorable Jesús abrazando la cruz, y yo pensaba en mi interior cuáles habían sido sus pensamientos al recibirla. Y él me ha dicho: hija mía, cuando recibí la cruz la abracé como a mi más amado tesoro, porque en la cruz doté a las almas y las desposé conmigo. Ahora, mirando la cruz, su largura y anchura, yo me alegré porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas, y ninguna podía tener el no poder desposarse conmigo, teniendo yo en mis propias manos, en la cruz, el precio de su dote, pero con esta sola condición, que si el alma acepta los pequeños donativos que yo le envío, los cuales son las cruces, como prenda de que me acepta por esposo, el desposorio es formado y le hago la donación de la dote. Pero si no acepta los donativos, esto es, no resignándose a mi voluntad, queda todo anulado, y a pesar de que yo quiero dotarla no puedo, porque para formar un esponsalicio se necesita siempre la voluntad de ambas partes, y el alma no aceptando los donativos, significa que no quiere aceptar el esponsalicio. +++9:43 Septiembre 2, 1910 Estaba pensando en Jesús cuando llevaba la cruz al Calvario, especialmente cuando encontró a las mujeres, que olvidó sus dolores y se ocupó en mi consolar, oír, instruir a aquellas pobres mujeres. Como todo era amor en Jesús, él tenía necesidad de ser consolado, en cambio consuela. ¿Y en qué estado consuela? Estaba todo cubierto de llagas, traspasado a la cabeza por punzantes espinas, jadeante y casi muriendo bajo la cruz, y consuela a los demás. ¡Qué ejemplo! ¡Qué vergüenza para nosotros, que basta una pequeña cruz para hacernos olvidar el deber de consolar a los demás! Entonces recordaba cuántas veces, encontrándome yo oprimida por los sufrimientos o por las privaciones de Jesús que me traspasaban, me laceraban de lado a lado mi interior, y encontrándome rodeada de personas, Jesús me incitaba a imitarlo en este paso de su pasión, y yo, si bien amargada hasta la médula de los huesos, me esforzaba en olvidarme de mí misma para consolar e instruir a los demás. Y ahora, encontrándome libre y exenta de tratar con personas, gracias a la obediencia, agradecí a Jesús que no me encontraba más en estas circunstancias, ahora siento que respiro un aire más libre para poderme ocupar solo de mí misma. Y Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho: hija mía, sin embargo, para mí era un alivio y me sentía como restaurado, especialmente en aquellos que venían para hacer el bien. En estos tiempos falta verdaderamente quien infunda el verdadero espíritu interno en las almas, porque no teniéndolo, no saben infundirlo en los demás, y las almas aprenden a ser susceptibles, escrupulosas, ligeras, sin verdadero fondo de desapego de todo y de todos, y esto produce virtudes estériles, que hacen por florecer y mueren. Algunos creen hacer progreso en las almas porque llegan a la minuciosidad y a la escrupulosidad, pero en lugar de progreso son verdaderos obstáculos que arruinan las almas, y mi amor queda en ayunas en ellas. Entonces, habiéndote yo dado mucha luz sobre los caminos internos, y habiéndote hecho comprender la verdad de las verdaderas virtudes y del verdadero amor, encontrándote tú en la verdad, yo podría por boca tuya hacer comprender a los demás la verdad del verdadero camino de las virtudes, y yo por ello me sentiría contento. Y yo, pero Jesús bendito, después del sacrificio que yo hacía, esas personas iban diciendo chismes y habladurías, y la obediencia justamente ha prohibido que vengan las personas. Y Jesús, esta es la equivocación, que se ponga atención a las habladurías y no al bien que se debe hacer. También de mí se dijeron muchos chismes, y si hubiera puesto atención a esto no habría cumplido la redención del hombre. Por eso se debe pensar en lo que se debe hacer, y no en lo que se dice. Las habladurías quedan a cuenta de quien las dice. Noviembre 12, 1910 Estaba pensando en el bendito Jesús cuando llevaba la cruz al Calvario, especialmente cuando encontró a la Verónica, que le ofreció el lienzo para secar su rostro bañado en sangre, y decía a mi amable Jesús: amor mío, Jesús, corazón de mi corazón, si la Verónica te ofreció el lienzo, yo no quiero ofrecerte lienzos para secarte la sangre, sino que te ofrezco mi corazón, mi latido continuo, todo mi amor, mi pequeña inteligencia, el respiro, la circulación de mi sangre, los movimientos, todo mi ser para enjugarte la sangre, y no solo de tu rostro sino de toda tu santísima humanidad. Intento desmenuzarme en tantos pedazos por cuantas son tus llagas, tus dolores, tus amarguras, las gotas de sangre que derramas, para poner en todos tus sufrimientos, donde mi amor, donde un alivio, donde un beso, donde una reparación, donde un compadecimiento, donde un agradecimiento. No quiero que quede ninguna parte de mi ser, ninguna gota de mi sangre que no se ocupe de ti. Pero, ¿sabes, oh Jesús, qué recompensa quiero? Que en todas las partes de mi ser me imprimas, me sees tu imagen, a fin de que encontrándote en todo y donde quiera, pueda multiplicar mi amor. Y tantos otros disparates que decía. Ahora, habiendo recibido la comunión, y mirando en mí misma,
veía en todas las partecitas de mi ser a Jesús todo entero, dentro de una llama, y esta llama decía amor, y Jesús me ha dicho, he aquí que he contentado a mi hija, por cuantos modos se ha dado a mí, en otros tantos y triplicados modos me he donado a ella. Más 1175 abril 10, 1914. Esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido crucificado y me participaba sus penas, y me ha traído hacia él en el mar de su pasión, tanto, que casi paso a paso la seguía, pero ¿quién puede decir todo lo que comprendía? Es tanto que no sé por dónde empezar, diré solo que al verle arrancar la corona de espinas, las espinas mismas obstruían el paso a la sangre y no la dejaban salir del todo, pero al arrancarle la corona de espinas esa sangre ha brotado fuera por aquellas heridas y le chorreaba a grandes ríos sobre el rostro, sobre los cabellos y después descendía por toda la persona de Jesús. Y Jesús, hija, estas espinas que me atraviesan la cabeza, pincharán el orgullo, la soberbia, las llagas más ocultas de las almas para hacerles salir fuera el pus que contienen, y las espinas tintas en mi sangre las sanarán y les restituirán la corona que el pecado les había quitado. Más febrero 24, 1922. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre adorable Jesús se hacía ver en el momento de tomar la cruz para ponerla sobre su santísimo hombro, y me ha dicho, hija mía, cuando recibí la cruz la miré de arriba a abajo para ver el lugar que tomaba en mi cruz cada alma, y entre tantas, miré con más amor y puse atención especial a aquellas que habrían estado resignadas y habrían hecho vida en mi voluntad, las miré y vi su cruz ancha y larga como la mía, porque mi voluntad suplía lo que a su cruz le faltaba, y la alargaba y ensanchaba como la mía. Oh, cómo sobresalía tu cruz larga, larga por tantos años de cama, sufrida solo para cumplir mi voluntad. La mía era solo para cumplir la voluntad de mi Padre Celestial, la tuya para cumplir la mía, una hacía honor a la otra, y como una y otra contenían la misma medida se confundían juntas. Ahora, mi voluntad, tiene la virtud de ablandar la dureza, de endulzar la amargura, de alargar y ensanchar las cosas pequeñas, por eso cuando sentí la cruz sobre mi hombro, sentí también la suavidad, la dulzura de la cruz de las almas que habrían sufrido en mi querer, mi corazón tuvo un respiro de alivio, y la suavidad de las cruces de ellas hizo adaptar la cruz sobre mi hombro, y se hundió tanto que me hizo una llaga profunda, y si bien me dio un dolor acerbo, sentí al mismo tiempo la suavidad y la dulzura de las almas que habrían sufrido en mi querer. Y como mi voluntad es eterna, su sufrir, sus reparaciones, sus actos, corrían en cada gota de mi sangre, corrían en cada llaga, en cada ofensa, mi querer las hacía encontrarse como presentes a las ofensas pasadas, desde que el primer hombre pecó, a las presentes y a las futuras, eran propiamente ellas las que me daban nuevamente los derechos de mi querer, y yo, por amor de ellas decretaba la redención, y si los demás toman parte de ella, es por causa de estas que pueden hacerlo. No hay bien que yo conceda, ni en el cielo ni en la tierra, que no sea por causa de ellas. Más reflexiones de la 19ª hora, 11 am, 11:66 noviembre 18, 1913. Estaba pensando en mi pobre estado y como aún la cruz se ha alejado de mí, y Jesús en mi interior me ha dicho, hija mía, cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, una forma la cruz de la otra, así es entre él y las criaturas, cuando su voluntad está opuesta a la mía, yo formo la cruz de ellas y ellas la cruz mía, así que yo soy el asta larga de la cruz y ellas la corta, que cruzándose, forman la cruz. Ahora, cuando la voluntad del alma se une con la mía, las astas no quedan más cruzadas, sino unidas entre ellas, y por lo tanto la cruz no es más cruz, ¿has entendido? Y además, yo santifiqué a la cruz, no la cruz a mí, así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz, por lo tanto, también la cruz tanto de bien puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi voluntad. No solo esto, la cruz santifica, crucifica parte de la persona, pero a mi voluntad no se le escapa nada, santifica todo y crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo, y siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa, de modo que ella misma me incita a querer cumplir el trabajo de mi voluntad en ella. Así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa, y si pueden clavar a la criatura con 3 clavos se alegran y cantan victoria. En cambio mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con 3 clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Más 211-12-130 mayo 15, 1920 me lamentaba con mi dulce Jesús diciéndole, ¿dónde están tus promesas? No más cruz, no más semejanza contigo, todo se ha esfumado y no me queda más que llorar mi doloroso fin. Y Jesús, moviéndose me ha dicho en mi interior, hija mía, mi crucifixión fue completa, ¿y sabes por qué? Porque fue hecha en la voluntad eterna de mi Padre. En esta voluntad la cruz se hizo tan larga y tan ancha,
de abrazar todos los siglos, para penetrar en cada corazón presente, pasado y futuro, de modo que quedaba crucificado en cada corazón de criatura. Esta divina voluntad ponía clavos a todo mi interior, a mis deseos, a los afectos, a mis latidos. Puedo decir que no tenía vida propia, sino la vida de la voluntad eterna, que encerraba en mí a todas las criaturas y quería que respondiera por todo. Jamás mi crucifixión podía estar completa y tan extendida para abrazar a todos, si el querer eterno no fuera el actor. También en ti quiero que la crucifixión sea completa y extendida a todos. He aquí el porqué de las continuas llamadas que te hago en mi querer, son las incitaciones para llevar ante la majestad suprema a toda la familia humana, y al nombre de todos hacer los actos que ellos no hacen. El olvido de ti, la falta de reflexiones personales, no son otra cosa que clavos que pone mi voluntad. Mi voluntad no sabe hacer cosas incompletas o pequeñas, y haciéndose corona en torno al alma, la quiere en sí, y extendiéndola en todo el ámbito de su querer eterno, pone el sello de su cumplimiento. Mi querer vacía todo lo humano del interior de la criatura, y pone todo lo divino, y para estar más seguro va sellando todo el interior con tantos clavos por cuantos actos humanos pueden tener vida en la criatura, sustituyéndolos con otros tantos actos divinos, y así forma las verdaderas crucifixiones, y no por un tiempo, sino por toda la vida. Más 1433 junio 6, 1922 Estaba pensando entre mí, mi buen Jesús ha cambiado conmigo, antes se deleitaba en hacerme sufrir, todo era participación de clavos y cruz, ahora todo ha desaparecido, no se deleita más en hacerme sufrir, y si alguna vez sufro me mira con indiferencia y no muestra más aquel gusto de antes. Ahora, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús moviéndose en mi interior, suspirando me ha dicho, hija mía, cuando se tienen gustos mayores, los gustos menores pierden su deleite, su atractivo, y por eso se ven con indiferencia. La cruz ata a la gracia, pero, ¿quién la alimenta? ¿Quién la hace crecer a la debida estatura? Mi voluntad. Es sólo ella que completa todo y hace cumplir mis más altos designios en el alma, y si no fuera por mi voluntad, la misma cruz, por cuanto poder y grandeza contiene, puede hacer que las almas permanezcan a medio camino. Oh, cuánto sufren, pero como les falta el alimento continuo de mi voluntad, no llegan a la meta, a la destrucción del querer humano, y el querer divino no puede dar el último toque, la última pincelada de la santidad divina. Mira, tú dices que han desaparecido clavos y cruz, falso hija mía, falso, antes tu cruz era pequeña, incompleta, ahora mi voluntad elevándote en ella, hace que tu cruz sea grande, y cada acto que haces en mi querer es un clavo que recibe tu querer, y viviendo en mi voluntad, la tuya se extiende tanto, que te difundes en cada criatura, y me da por cada una la vida que les he dado para devolverme el honor, la gloria, la finalidad para las que las he creado. Mira, tu cruz se extiende no solo por ti, sino por cada una de las criaturas, así que por todas partes veo tu cruz, primero la veías solo en ti, ahora la veo por donde quiera. Fundirte en mi voluntad sin ningún interés personal, sino solo para darme lo que todos deberían darme, y para dar a todos todo el bien que mi querer contiene, es solo de la vida divina, no de la humana, así que solo mi voluntad es la que forma esta santidad divina en el alma. Entonces tus cruces anteriores eran santidad humana, y lo humano por cuán santo sea, no sabe hacer cosas grandes sino pequeñas, mucho menos elevar al alma a la santidad y a la fusión del obrar de su Creador, queda siempre en la restricción de criatura, pero mi voluntad derribando todas las barreras humanas, la arroja en la inmensidad divina, y todo se hace inmenso en ella, cruz, clavos, santidad, amor, reparación, todo. Mi mira sobre ti no era la santidad humana, si bien era necesario que primero hiciera las cosas pequeñas en ti, y por eso me deleitaba tanto. Ahora, habiéndote hecho pasar más adelante y debiéndote hacer vivir en mi querer, viendo tu pequeñez, tu átomo, abrazar la inmensidad para darme por todos y por cada uno amor y gloria para volverme a dar todos los derechos de toda la creación, esto me deleita tanto, que todas las otras cosas no me dan más gusto. Entonces tu cruz, tus clavos, serán mi voluntad, la que teniendo crucificada la tuya, completará en ti la verdadera crucifixión, no a intervalos sino perpetua, toda semejante a la mía, que fui concebido crucificado y morí crucificado, alimentada mi cruz de la sola voluntad eterna, y por eso, por todos y por cada uno yo fui crucificado. Mi cruz selló a todos con su emblema. Más 1456 septiembre 1, 1922 Encontrándome en lo acostumbrado, mi siempre amable Jesús se hacía ver todo, afanado y oprimido, pero lo que más lo oprimía eran las llamas de su amor, que mientras salían de él para expandirse, eran obligadas por la ingratitud humana a aprisionarse nuevamente. Oh, como su corazón santísimo quedaba sofocado por sus mismas llamas, y pedía refrigerio. Entonces me ha dicho, hija mía, dame alivio, porque no puedo más,
mis llamas me devoran, déjame agrandar tu corazón para poder poner en él mi amor rechazado y el dolor de mi mismo amor. Las penas de mi amor superan a todas mis demás penas juntas. Ahora, mientras esto decía, ponía su boca en mi corazón y lo soplaba fuertemente, de modo que me lo sentía inflar. Después me lo tocaba con sus manos como si lo quisiera agrandar y volvía a soplarle. Yo sentía como si se fuera a romper, pero él, no prestándome atención, volvía a soplarle. Después que lo ha inflado bien, con sus manos lo ha cerrado, como si pusiera un sello, de modo que no había esperanza que pudiera recibir alivio, y luego me dijo: hija de mi corazón, he querido encerrar con mi sello mi amor y mi dolor que he puesto en ti, para hacerte sentir cuán terrible es la pena del amor contenido, del amor rechazado. Hija mía, paciencia, tú sufrirás mucho. Es la pena más dura, pero es tu Jesús, tu vida, quien quiere este alivio de ti. Solo Jesús sabe lo que sentía y sufría, por eso creo que es mejor no ponerlo en el papel. Entonces, habiendo pasado todo un día sintiéndome continuamente morir, en la noche, regresando mi dulce Jesús quería inflarme más la parte del corazón, y yo le decía: Jesús, no puedo más, no puedo contener lo que tengo, y, ¿quieres agregar más? Y él, tomándome entre sus brazos para darme la fuerza, me ha dicho: hija mía, ánimo, déjame hacer, es necesario, de otra manera no te daría tanta pena. Los males han llegado a tanto que hay toda la necesidad de que tú sufras a lo vivo mis penas, como si de nuevo estuviera yo viviente sobre la tierra. La tierra está por hacer salir llamas para castigar a las criaturas, mi amor que corre hacia ellas para cubrirlas de gracia, rechazado se convierte en fuego para castigarlas, así que la humanidad se encuentra en medio de dos fuegos, fuego del cielo y fuego de la tierra. Son tantos los males, que estos fuegos están por unirse, y las penas que te hago sufrir corren en medio de estos dos fuegos e impiden que se unan. Si no hiciera esto, para la pobre humanidad todo habría terminado. Por eso déjame hacer, yo te daré la fuerza y estaré contigo. Ahora, mientras esto decía, volvía a soplarme, y yo, como si no pudiera más, le rogaba que me tocase con sus manos para sostenerme y darme la fuerza, y Jesús me ha tocado, sí, tomándome el corazón entre sus manos y apretándolo tan fuerte, que solo él sabe lo que me hizo sentir. Pero no contento con esto, me ha estrechado tan fuerte la garganta con sus manos, que me sentía despedazar los huesos, los nervios de la garganta y me sentía asfixiar. Entonces, después que me ha dejado en aquella posición por algún tiempo, todo ternura me ha dicho: ánimo, en este estado se encuentra la presente generación, y de todas las clases, son tales y tantas las pasiones que la dominan, que están ahogados por las mismas pasiones y por los vicios más feos, la podredumbre, el fango es tanto, que está por sumergirlas. He aquí por qué he querido hacerte sufrir la pena de sofocarte la garganta. Esta es pena de los excesos extremos, y yo no pudiendo soportar más el ver a la humanidad sofocada por sus mismos males, he querido de ti una reparación. Pero debes saber que esta pena la sufrí también yo cuando me crucificaron, me estiraron, tanto sobre la cruz, que todos los nervios me los estiraron tanto que me los sentía despedazar, retorcer, pero los de mi garganta tuvieron un dolor y un estiramiento mayor, tanto que me sentía asfixiar. Era el grito de la humanidad sumergida por las pasiones, que apretándome la garganta me ahogaba de penas. Fue tremenda y horrible esta pena mía al sentirme estirar los nervios, los huesos de la garganta con tal fuerza, que sentía destrozarme todos los nervios de la cabeza, de la boca y hasta de los ojos. Fue tal la tensión, que cada pequeño movimiento me hacía sentir penas mortales. Ahora me quedaba inmóvil y ahora me contorsionaba tanto, que me sacudía en modo horrible sobre la cruz, que los mismos enemigos quedaban aterrorizados. Por eso te repito, ánimo, mi voluntad te dará fuerza, para todo. Reflexiones de la 23ª hora, 3 p.m., 9:36 julio 4, 1910. Así que son 6 horas de mi pasión que di a los hombres para bien morir, las 3 del huerto fueron para ayuda de la agonía, las 3 de la cruz para ayuda en el último suspiro de la muerte. Después de esto, ¿quién no debe mirar sonriente a la muerte? Mucho más para quien me ama, para quien busca sacrificarse sobre mí, misma cruz. Mira cómo es bella la muerte y cómo hace cambiar las cosas. En vida fui despreciado, los mismos milagros no hicieron los efectos de mi muerte, aún sobre la cruz hubo insultos, pero en cuanto expiré, la muerte tuvo la fuerza de cambiar las cosas. Todos se golpeaban el pecho confesándome por verdadero Hijo de Dios, mis mismos discípulos tomaron valor, y aún aquellos ocultos se hicieron atrevidos y pidieron mi cuerpo dándome honorable sepultura. Cielo y tierra a plena voz me confesaron Hijo de Dios. La muerte es una cosa grande, sublime, y esto sucede también para mis mismos hijos, en vida despreciados, pisoteados. Aquellas mismas virtudes que como luz deberían brillar entre quienes los rodeaban, quedan medio veladas, sus heroísmos en el sufrir, sus abnegaciones, su celo por las
almas, arrojan claridad y dudas en los presentes, y yo mismo permito estos velos para conservar con más seguridad la virtud de mis amados hijos. Pero apenas mueren, estos velos, no siendo 252 más necesarios, yo los retiro y las dudas se hacen certezas, la luz se hace clara, y esta luz hace apreciar su heroísmo, se hace entonces aprecio de todo, aun de las cosas más pequeñas, así que lo que no se puede hacer en vida, lo suple la muerte, y esto es para lo que sucede acá abajo, y por lo que sucede allá arriba es propiamente sorprendente y envidiable a todos los mortales. Más 1279 enero 27, 1919 encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, al venir me hacía ver su adorable corazón todo lleno de heridas de las que brotaban ríos de sangre, y todo doliente me ha dicho, hija mía, entre tantas heridas que contiene mi corazón, hay 3 heridas que me dan penas mortales y tal acervidad de dolor, que sobrepasan a todas las demás heridas juntas, y estas son, las penas de mis almas amantes. Cuando veo a un alma toda mía sufrir por causa mía, torturada, humillada, dispuesta a sufrir aún la muerte más dolorosa por mí, yo siento sus penas como si fueran mías, y tal vez más. El amor sabe abrir heridas más profundas, de no dejar sentir las otras penas. En esta primera herida entra en primer lugar mi querida mamá, como su corazón traspasado por causa de mis penas se vertía en el mío, y yo sentía a lo vivo todas sus heridas, y al verla agonizante y no morir por causa de mi muerte, yo sentía en mi corazón el desgarro, la crudeza de su martirio, y sentía las penas de mi muerte que sentía el corazón de mi amada mamá, y por ello mi corazón moría junto, así que todas mis penas unidas con las penas de mi mamá, sobrepasaban todo, por eso era justo que mi celestial mamá tuviera el primer puesto en mi corazón, tanto en el dolor como en el amor, porque cada pena sufrida por amor mío, habría mares de gracias y de amor que se volcaban en su corazón traspasado. En esta herida entra en todas las almas que sufren por causa mía y solo por amor, en esta entras tú, y aunque todos me ofendieran y no me amaran, yo encuentro en ti el amor que puede suplirme por todos, y por eso, cuando las criaturas me arrojan, me obligan a huir de ellas, yo rápido vengo a refugiarme en ti como a mi escondite, y encontrando mi amor, no el de ellas, y penantes solo por mí, digo, no me arrepiento de haber creado cielo y tierra y de haber sufrido tanto. Un alma que me ama y que sufre por mí es todo mi contento, mi felicidad, mi compensación de todo lo que he hecho, y haciendo a un lado todo lo demás, me deleito y me entretengo con ella. Sin embargo, esta herida de amor en mi corazón, mientras es la más dolorosa y sobrepasa todo, contiene 2 efectos al mismo tiempo, me da intenso dolor y suma alegría, amargura indecible y dulzura indescriptible, muerte dolorosa y vida gloriosa. Son los excesos de mi amor, inconcebibles a mente creada, y en efecto, ¿cuántos contentos no encontraba mi corazón en los dolores de mi traspasada mamá? La segunda herida mortal de mi corazón es la ingratitud. La criatura con la ingratitud cierra mi corazón, más bien, ella misma da 2 vueltas a la llave, y mi corazón se hincha porque quiere derramar gracias, amor, y no puede, porque la criatura me los ha encerrado y ha puesto el sello con la ingratitud, y yo doy en delirio, desvarío sin esperanza de que esta herida me sea curada, porque la ingratitud me la va haciendo siempre más profunda, dándome pena mortal. La tercera es la obstinación. ¡Qué herida mortal a mi corazón! La obstinación es la destrucción de todos los bienes que he hecho para la criatura, es la firma de la declaración que la criatura hace de no conocerme, de no pertenecerme más, es la llave del infierno, al cual la criatura va a precipitarse, y mi corazón siente por ello el desgarro, se me hace pedazos, y me siento llevar uno de esos pedazos. ¡Qué herida mortal es la obstinación! Hija mía, entra en mi corazón y toma parte en estas mis heridas, compadece mi despedazado corazón, suframos juntos y roguemos. Yo he entrado en su corazón, como era doloroso, pero bello, sufrir y rogar con Jesús. Más 14-7 febrero 26, 1922 estaba pensando en el gran bien que el bendito Jesús nos ha hecho con redimirnos, y él, todo bondad me ha dicho, hija mía, yo creé a la criatura bella, noble, de origen eterno y divino, plena de felicidad y digna de mí, el pecado la derribó de esta altura y la hizo caer hasta el fondo, la desnobleció, la deformó y la volvió la criatura más infeliz, sin poder crecer, porque el pecado le impedía el crecimiento y la cubría de llagas, que daba horror el solo verla. Ahora, mi redención rescató a la criatura de la culpa, y mi humanidad no hizo otra cosa que, como una tierna madre con su recién nacido, que no pudiendo tomar otro alimento, para dar la vida a su bebé, se abre el seno, pone a su pecho a su niño, y de su sangre convertida en leche le suministra el alimento para darle la vida. Más que madre mi humanidad se hizo abrir en sí misma, a golpes de látigo, tantos orificios, casi como tantos pechos que hacían salir ríos de sangre para hacer que mis hijos, pegándose a ellos pudieran chupar el alimento para recibirla,
vida y desarrollar su crecimiento, y con mis llagas cubría su deformidad y los volvía más bellos que al principio, y si al crearlos los hice cielos tersísimos y nobles, en la redención los adorné tachonándolos con las estrellas brillantísimas de mis llagas para cubrir su fealdad y volverlos más bellos, en sus llagas y deformidad yo ponía los diamantes, las perlas, los brillantes de mis penas, para ocultar todos sus males y vestirlos con tal magnificencia de superar el estado de su origen. Por eso con razón la Iglesia dice, feliz culpa, porque por la culpa vino la redención, y mi humanidad no solo los alimentó con su sangre, no solo los vistió con su misma persona y los adornó con su misma belleza, sino que mis pechos están siempre llenos para alimentar mis hijos. ¿Cuál no será la condena de aquellos que no quieren pegarse a ellas para recibir la vida y crecer, y para ser cubiertos en su deformidad? Más 24-6 abril 12, 1928 estaba haciendo mi giro en el Fiat Divino y acompañaba a mi dulce Jesús en las penas de su pasión, y siguiéndolo en el Calvario mi pobre mente se ha detenido a pensar en las penas desgarradoras de Jesús sobre la cruz, y él moviéndose en mi interior me ha dicho: hija mía, el Calvario es el nuevo Edén donde le venía restituido al género humano lo que perdió al sustraerse de mi voluntad. Analogía entre el Calvario y el Edén: en el Edén el hombre perdió la gracia, sobre el Calvario la adquiere. En el Edén le fue cerrado el cielo, perdió su felicidad y se volvió esclavo del enemigo infernal. Aquí en el nuevo Edén le viene abierto el cielo, readquiere la paz, la felicidad perdida, queda encadenado el demonio y el hombre queda libre de su esclavitud. En el Edén se oscureció y se retiró el sol del Fiat Divino y para el hombre fue siempre noche, símbolo del sol que se retiró de la faz de la tierra en las 3 horas de mi tremenda agonía sobre la cruz, porque no pudiendo sostener la vista del desgarro de su creador, causado por el querer humano que con tanta perfidia había reducido a mi humanidad a este estado, horrorizado se retiró, y cuando yo expiré reapareció de nuevo y continuó su curso de luz. Así el sol de mi fiat, mis dolores, mi muerte, llamaron nuevamente al sol de mi querer a reinar en medio de las criaturas, así que el Calvario formó la aurora que llamaba al sol de mi eterno querer a resplandecer de nuevo en medio de las criaturas. La aurora es certeza de que debe salir el sol, así la aurora que formé en el Calvario es segura, si bien han pasado cerca de 2000 años, que llamará al sol de mi querer a reinar de nuevo en medio a las criaturas. En el Edén mi amor quedó derrotado por parte de las criaturas, aquí en el Calvario triunfa y vence a la criatura. En el primer Edén el hombre recibe la condena de muerte para el alma y el cuerpo, en el segundo queda libre de la condena y viene reconfirmada la resurrección de los cuerpos con la resurrección de mi humanidad. Hay muchas relaciones entre el Edén y el Calvario: lo que el hombre perdió en el primero, en el segundo lo readquiere. En el reino de mis dolores todo le viene dado y reconfirmado el honor, la gloria de la pobre criatura por medio de mis penas y de mi muerte. El hombre con sustraerse de mi voluntad formó el reino de sus males, de sus debilidades, pasiones y miserias, y yo quise venir a la tierra, quise sufrir tanto, permití que mi humanidad fuese lacerada, le fuera arrancada a pedazos su carne toda llena de llagas, y quise también morir para formar por medio de mis tantas penas y de mi muerte, el reino opuesto a los tantos males que se había formado la criatura. Un reino no se forma con un solo acto, sino con muchos y muchos actos, y por cuantos más actos tanto más grande y glorioso se vuelve un reino. Así que mi muerte era necesaria a mi amor, con mi muerte debía dar el beso de vida a las criaturas, y de mis tantas heridas debía hacer salir todos los bienes para formar el reino de los bienes a las criaturas. Por eso mis llagas son fuentes que desbordan bienes, y mi muerte es fuente de donde brota la vida a provecho de todos. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección, porque el hombre con hacer su voluntad perdió la vida de mi querer, y yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat, le faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía y por tanto mi amor se sentiría incompleto, sentiría que podría hacer más y no lo hacía y habría quedado con el duro martirio de un amor. Un reino no se forma con un solo acto, sino con muchos y muchos actos, y por cuantos más actos tanto más grande y glorioso se vuelve un reino. Así que mi muerte era necesaria a mi amor, con mi muerte debía dar el beso de vida a las criaturas, y de mis tantas heridas debía hacer salir todos los bienes para formar el reino de los bienes a las criaturas. Por eso mis llagas son fuentes que desbordan bienes, y mi muerte es fuente de donde brota la vida a provecho de todos. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección, porque el hombre con hacer su voluntad perdió la vida de mi querer, y yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat, le faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía y por tanto mi amor se sentiría incompleto,
sentiría que podría hacer más y no lo hacía y habría quedado con el duro martirio de un amor no completado, que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho, el mal es todo suyo,